Estamos conversando en el día de hoy con Elpidio Báez, quien es diputado al Congreso Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y quien es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de esa Cámara. Buenos días, Elpidio, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Saludarla a usted con el afecto de siempre. Así es, con el cariño de siempre. Carlos. Y el respeto de siempre. Así es. Para mí un honor grande que tú estés dispensándonos este tiempo, que yo sé que está muy apretado en tiempo de campaña, para venir aquí a conectarte con mis televidentes de Teleopina. Yo gracias. Quisiera iniciar el conversatorio del día de hoy con tus opiniones sobre cómo ves el panorama electoral dominicano y sobre todo la posición del PLD, cómo será frente al electorado. Sí, ya estamos en la recta final. Así es. Luego de una pausa momentánea debido al proceso electoral para elegir las autoridades municipales. El partido en este momento está reorganizando toda su estructura, está desarrollando una nueva estrategia, en esta ocasión alrededor de la mesa electoral. En ese sentido, el comité político designó a sus miembros para dirigir los trabajos en cada provincia. Por primera vez, el comité político se pondrá al frente de la dirección de la campaña en pleno y lo hará participando como enlace, como asesor, motivando a la base del partido y orientándola para tener un buen desempeño electoral. Danilo Medina, presidente del partido, está a la cabeza y él va a coordinar los trabajos en Puerto Plata, junto con Danilo Díaz, quien es el enlace del comité político en la Junta Central Electoral, pero también está Gonzalo Castillo, Yomaira Medina, el responsable de la campaña de Abel Martínez, también, todos los dirigentes del comité político están integrados, decidieron integrarse de manera plena a dirigir los trabajos del partido para tener un buen desarrollo, un buen desempeño en esta campaña electoral. Para este domingo, un movimiento encabezado por dos personas muy importantes del sector agropecuario estarán lanzando un movimiento de apoyo de los productores agropecuarios a la candidatura de Abel Martínez. Este acto, que contará con la presencia de Abel Martínez, que es nuestro candidato a la presidencia de la República, Danilo Medina, el secretario general, y una delegación del comité político, estarán en el salón bienvenido de la Casa Nacional del PLD, lanzando ese nuevo movimiento para comprometer una gestión de Abel Martínez con el crecimiento de la agropecuaria, con la protección de los productores agropecuarios de nuestro país. De modo que el PLD está en lo que tiene que estar, está trabajando, está muy animado, está inyectando nuevas energías a la campaña de nuestro candidato Abel Martínez de cara a las elecciones del 19 de mayo. ¿Cómo ves la proyección electoral de Abel Martínez en este momento? Yo la veo bien. Abel Martínez y el PLD están muy dedicados al trabajo y el PLD, a diferencia de lo que el gobierno ha querido proyectar, el PLD es un partido fuerte, el PLD es un partido vigoroso. Y recuerde, Dania, que este es un proceso de 2 vueltas. Y hay un acuerdo electoral de Alianza RD, ¿verdad? Rescate RD. ¿En qué consiste ese acuerdo electoral? Y es de que los partidos
que forman la alianza irán cada uno separado en la primera vuelta. El candidato que obtenga mayor votación y pase a la segunda vuelta va a recibir el apoyo de los demás partidos de la alianza para esa segunda vuelta. En ese sentido, Abel Martínez luce con buena proyección, con buena perspectiva, porque recuerde lo que ocurrió en las elecciones del 18 de febrero. El Partido de la Liberación Dominicana se colocó en segundo lugar. Y la alianza pactó, la Fuerza del Pueblo quedó en tercer lugar. Entonces la alianza pactó que el partido que quede en primer lugar o en segundo lugar recibirá el apoyo de los demás para enfrentarse al PRM y al candidato a la presidencia, que es el actual presidente Luis Abinader. Así es. En términos generales, me gustaría que analizáramos las encuestas. Hay una guerra de encuestas en este momento. Por una parte, la Gallup dice que el presidente se va en primera vuelta con un altísimo porcentaje de 64%, mientras que Horizon Research dice lo contrario, que va a haber una segunda vuelta. ¿Cómo ves esta guerra de encuestas? Mira, ahora se están haciendo encuestas a la carta. ¿A la carta? Sí, sí, a la carta. Eso quiere decir amañadas. Claro, eso está claro. Porque la mayoría de las encuestas lo que hacen es, sobre todo las que paga el gobierno, ajá, la utilizan para hacerle campaña, para hacerle propaganda al candidato del partido oficial. Y eso, ahí están los números. Por ejemplo, veamos la Gallup. ¿Cuándo hacen la encuesta Gallup? Días después de terminar las elecciones de febrero. ¿Con qué propósito la hacen? Aprovechar el ambiente que favorece al PRM con el propósito de proyectar y de crear un relato favorable al presidente de la República. Pero esa no es la realidad. Eso es como si ustedes hicieran una encuesta en Navidad. ¿Qué pasa cuando usted hace una encuesta en el mes de diciembre? Que va a favorecer a los candidatos del gobierno, porque el gobierno es el único que da en diciembre. Y entonces el gobierno da bonos, el gobierno da doble sueldo, el gobierno reparte, el gobierno hace fiesta, y entonces crea una percepción condicionada por la coyuntura y por las circunstancias. Si usted hace una encuesta en ese ambiente, evidentemente que el que reparte es el que va a tener mejores resultados. Y eso hicieron ahora. Dos de las encuestas que dieron a conocer favorecen al gobierno ampliamente. ¿Por qué? Porque esas encuestas las hicieron días después del matadero electoral del 18 de febrero. Pero esa no es la realidad. Aún haciendo esas encuestas en ese ambiente, ¿qué usted puede extraer como información? Que más del 60% de la población dice que el gobierno ha tenido un mal desempeño. Es decir, en esas mismas encuestas el gobierno se quema, porque la gente dice que la situación está mal o muy mal. En ninguna de las encuestas del gobierno aparece bien valorado desde el punto de vista de la valoración que hace la población de la actual gestión de gobierno. De modo que el gobierno utiliza las encuestas para contar un relato, para vender la imagen del gobierno y para tratar de reducir a los adversarios. Miren cómo colocan, por ejemplo, a Leonel Fernández, el porcentaje que le dan.
y el porcentaje que le dan a Abel Martínez. Todo eso está lejos de la realidad y usted lo verá. Para el gobierno fue una gran preocupación que el PLD obtuviera en unas elecciones amañadas, en unas elecciones desacreditadas, en unas elecciones donde los observadores nacionales e internacionales certificaron que se compró votos y que se compró cédulas. Esto no lo dicen los partidos que participaron, ni los partidos de la oposición. Los delegados internacionales que vinieron a observar el proceso, en su informe destacaron que ellos verificaron que se estaba comprando y vendiendo votos, pero además en todos los centros de votación se instalaron carpas donde había dinero, donde se llamaba a la persona y se le daba la foto por el candidato que iban a votar y el dinero. Y también se hacían fotos del voto. Y entonces con violación a la ley electoral. Totalmente. Frente a la policía militar electoral se violaba la ley electoral, se cometían delitos electorales, pero ellos decían que eso no era con ellos. Por eso el PLD, a través de sus delegados ante la Junta Central Electoral, solicitaron el cambio del director de la policía y también solicitaron el cambio del director de las juntas municipales para evitar la repetición de todas esas barbaridades que se cometieron para tratar de ganar de manera amplia un proceso totalmente amañado. Sí, vamos a hacer una pausa en la entrevista y volvemos con Elpidio Báez. Estamos conversando en el día de hoy con el diputado Elpidio Báez del Partido de la Liberación Dominicana. Yo quisiera traer a nuestro debate en el día de hoy el tema de la altísima abstención que se registró en las elecciones municipales. Entonces quisiera saber cómo se está preparando el PLD para evitar la repetición de este hecho que llenó de sorpresa a todo el mundo. Lo primero es que el PLD, de manera responsable, le entregó un documento a la Junta Central Electoral señalando todas las debilidades del proceso y pidiendo que sean corregidos. Sin embargo, la Junta Central Electoral se comprometió con el PLD a corregir 1, 2 o 3 de las debilidades que dañaron el proceso y que ponen en riesgo la celebración de esas elecciones, lo que para mí fue un caramelito de la Junta, porque ahí sigue el director de la Policía Militar y ahí sigue el director de las juntas municipales. Pero además, todas las irregularidades que se presentaron en las mesas, impidiendo la entrada de delegados y la entrada de suplentes de delegados, y permitiéndole de manera olímpica la entrada y salida de dirigentes del PRM con identificación de la Junta Central Electoral, permitiendo una serie de actos a favor de los delegados y de los jefes de centro del PRM y restringiendo la entrada de los delegados del PLD. Hubo incluso problemas en la transmisión de actas. Hay que corregir este problema. Yo no estoy de acuerdo con que la Junta ponga a digitadores a hacer la transmisión. Yo entiendo que deberían escanearse las actas luego de que los delegados la aprueben, y de esa manera, si hay alguna irregularidad, los delegados de los partidos en las juntas municipales pueden presentar el acta original y compararla con el acta que fue transmitida desde ese centro de votación. Bueno, ya la Junta anunció que iba a prohibir la instalación de estructuras fijas
y de carpas alrededor de los recintos. Hay que ver si se cumple. La acumulación, mire, yo fui a varios centros y todo el tránsito estaba prohibido frente a los centros porque los dirigentes del PRM prácticamente cerraron la principal calle de entrada a los centros de votación y ellos operaban a sus anchas en esos lugares. Pero la propaganda, los carteles que se colocaron en ese perímetro era impresionante. Y las autoridades de la Junta Central Electoral no se dieron ni por enterados. En relación con la abstención, yo he llegado a una conclusión. Vamos a ver cuál es. Que esas elecciones municipales no sirven para nada. Lo que sirven es para gastar dinero porque la gente no confía en los alcaldes ni en los directores de distritos municipales porque ya se saben que se venden. Y tampoco resuelven los problemas de su comunidad. Entonces ese proceso electoral no genera ninguna motivación en el electorado para ellos levantarse ese día, hacer una fila y actuar como buenos ciudadanos ejerciendo el derecho del voto. Pero yo tengo una propuesta. Yo entiendo que debemos volver al voto obligatorio. Le entiendo perfectamente. Yo sé que para hacer ese cambio hay que modificar la Constitución de la República, pero yo estoy de acuerdo con que volvamos al voto obligatorio, porque los gobernantes que estamos escogiendo en nuestro país son gobiernos de minoría. Por ejemplo, el propio presidente Luis Abinader no fue electo con la mayoría del voto de los ciudadanos. No. Creo que no supera el 30% de los votos obtenidos, creo que el 28%, es un gobierno de minoría, elegido por minoría. Las autoridades municipales ahora también representan el voto de minorías. Y nosotros debemos aspirar a fortalecer el sistema político democrático, a fortalecer los partidos políticos para madurar más el sistema democrático. ¿Cómo lo hacemos? Buscando gobiernos de mayoría. ¿Cómo se logran los gobiernos de mayoría? Invitando a la población a que vote de manera mayoritaria. O vote en blanco, o vote por un candidato, o vote por el otro candidato, pero que participe. Con la abstención, evidentemente, estamos incentivando gobiernos de minorías y estamos debilitando el sistema político que en nuestro país es fuerte porque aún los partidos conservan el liderazgo. Pero yo entiendo que nosotros debemos apostar al gobierno de mayoría, que represente la voluntad mayoritaria de la población, no la voluntad de la minoría. Y con esto, para lograr esto, es necesario que volvamos al ejercicio del voto obligatorio y que el ciudadano que no acuda a votar, entonces en una ley se establezcan las penalidades. Elpidio, hay otro tema a propósito de lo que plantea que se generó luego de ver la gran abstención que hubo en las pasadas elecciones, y es que muchos sectores creen que es mejor unificar las elecciones municipales con las congresionales. Totalmente de acuerdo. Dime por qué tú crees que debe ser así. Primero, por el nivel de abstención. Segundo, porque esas elecciones son un puro comercio. Tercero, porque estas elecciones no motivan a la gente a participar, a votar, porque hasta ahora, los alcaldes no se han ganado la simpatía
porque no resuelven los problemas de las comunidades. Los ayuntamientos se han convertido en un centro de dádivas para los políticos en las comunidades, y no debe ser así. Todo el dinero que se invierte en un proceso electoral para elegir alcaldes, regidores, directores y vocales debe servir para que ese ayuntamiento le devuelva en servicios a la población. Sin embargo, la gente no siente que el ayuntamiento trabaje para resolver los problemas de las comunidades. Antes, al contrario. Por ejemplo, un ayuntamiento no puede ni siquiera tener un camión de bomberos para cuando hay un incendio. Por ejemplo, no tienen las calles limpias, no tienen las calles iluminadas, no participan de la gestión de la seguridad, no participan en el tema de la gestión del tránsito. En muchos lugares, comenzando con el Distrito Nacional, ni siquiera limpian las alcantarillas. Y tenemos ciudades inundadas, ciudades que son una verdadera trampa para la vida del ciudadano. Entonces, cuando la gente ve que el ayuntamiento no da respuesta a los problemas urbanos, entonces la gente no tiene motivación para ir a elegir a un alcalde. Y muchos lo hacen por asunto de que le dan un picapollo, le dan una cerveza, le dan 200, 300 pesos. Entonces no sirve. La gente no encuentra motivación para votar por un alcalde. Aquí una parte de los alcaldes ni siquiera hizo propuesta, ni siquiera hizo oferta, ni siquiera participaba en los programas asumiendo compromiso con la ciudadanía, ni siquiera motivaron el voto, ni siquiera salieron a pedirle el voto a los ciudadanos. Entonces yo entiendo que el sistema político se ahorra un buen dinero del presupuesto unificando las elecciones. ¿Por qué las elecciones municipales fueron separadas de las elecciones presidenciales? Se tenía la idea de que había que separarla para que creciera un liderazgo municipal, para construir líderes municipales, para tener personas que se ocuparan de los problemas cotidianos de la ciudad. Ha pasado el tiempo y nos hemos encontrado que en los municipios los alcaldes no dan respuesta, con raras excepciones, no dan respuesta a los problemas de urbanidad. Y como no dan respuesta, entonces ya la gente se convenció en este proceso que es mejor unificar las elecciones, reducir el tiempo de campaña, reducir los gastos de campaña y en una sola fecha elegir presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados, alcaldes y directores de distritos municipales. Bien, vamos a hacer una pausa y retornamos con nuestro invitado del día de hoy. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Elpidio Báez, y justo yo quisiera darle oportunidad a Elpidio de que hable de su propuesta de reelección de su cargo. ¿Cómo va tu campaña, Elpidio? ¿Y cuáles son tus planteamientos a tus electores? Sí. Gracias a Dios voy bien. Los números están muy bien. La aceptación en la estructura partidaria y en la comunidad también va bien. Porque yo me mantengo en mi comunidad y siempre estoy conversando y participando en las soluciones de los problemas que son propios de mi comunidad, ejerciendo lo que es la representación. En relación
a la propuesta nuestra siempre está enmarcada en el tema de seguridad, seguridad ciudadana. Ese es un tema de agenda que siempre llevo en la Cámara de Diputados. Usted sabe que yo trabajé todo el tema del 911, el 911, que trabajé el tema de la reforma policial, que fui uno de los proponentes de una iniciativa para demoler la cárcel de La Victoria. Hace más de 10 años yo presenté esa iniciativa en la Cámara de Diputados porque hace tiempo que La Victoria es una vergüenza y es un ambiente que daña lo que es la seguridad ciudadana. Y en aquella oportunidad presenté esa iniciativa. Luego el presidente Danilo Medina tomó la decisión de construir una nueva cárcel justamente para vaciar La Victoria y que las personas que han cometido errores o están pagando con penas punitivas sus errores no la pasen tan mal como le están pasando en La Victoria. Ya usted puede ver el escándalo que ha provocado la tragedia de La Victoria. Muertes allí, los familiares están haciendo fila, las madres no duermen preguntando qué pasó con su hijo, qué pasó con su esposo, qué pasó con su hermano, qué pasó con su pariente. Y usted sabe, Dania, que hay imágenes circulando que hieren la sensibilidad, con personas totalmente carbonizadas en La Victoria. Y las autoridades no se atreven a decir cuántos son los muertos todavía, porque hay cadáveres que fueron totalmente calcinados por ese incendio. Lástima que esto ocurre para poner en evidencia una debilidad del gobierno. Danilo Medina, antes de salir del gobierno, entregó construida la cárcel La Parra, la Nueva Victoria. Pero como el gobierno había iniciado una ofensiva para desacreditar al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, decidió no terminar nada. La Victoria no la terminó. Ahí veo a Roberto Santana diciendo que él entendía que la cárcel de La Parra la entregaron faltándole un 5%, que ya los trabajos estaban concluidos en más de un 95%, y que con 800 millones de pesos podían terminar algunos edificios y mientras tanto podían comenzar a usar los demás edificios, trasladando los privados de libertad. Roberto Santana dijo en el día de ayer que se sorprendió cuando escuchó decir al presidente de la República que para terminar la cárcel de la Nueva Victoria se necesitan más de 1.600 millones de pesos. Y Roberto Santana, que es el asesor de seguridad del presidente de la República, dijo en aquella oportunidad que con 800 millones de pesos terminaban los trabajos, pero que se podía ir trabajando mientras se trasladaban una parte de los privados de libertad para descongestionar la cárcel de La Victoria. Ahora, con esta tragedia, evidentemente que la opinión pública le pone presión al gobierno para que comience a trasladar a los internos. Fíjense lo que han hecho. Enviaron a cárcel de San Francisco de Macorís una parte de los internos, creo que 300. Enviaron 400, 500 a otra cárcel de La Vega. Y a Higüey también mandaron
una cantidad de internos, porque el área que se quemó, ahí, digamos, acogía a cerca de mil internos, porque en una nave hay 400 y en la otra hay más de 500, casi 1000 en total. Otro tema que me preocupa como legislador es lo que está pasando en la Ciénaga y en los Guandules. Durante el gobierno de Danilo Medina se desarrolló un proyecto que se llama la nueva Barquita. Sí. Fueron trasladados muchos residentes de la Ciénaga a la nueva Barquita para construir una avenida de circunvalación que ya está muy avanzada y comenzar a desentar y a desarrabalizar lo que es la Ciénaga y los Guandules. ¿Qué resulta? Que la carretera que allí construyeron está en un nivel superior al nivel normal del terreno. Entonces ahora se ve muy bien la pista. Usted, allí los motoristas se están dando gusto, ¿verdad? Pero ¿qué resulta? Que el nivel de la carretera, de la pista, al estar por encima del nivel normal, ahora todo se inunda. Ay, Dios mío. Anoche, cuando estaba lloviendo, una de mis coordinadoras me llamó por WhatsApp y me puso la cámara de cómo el agua está subiendo en su casa. Pero todas las calles de la Ciénaga se inundan. Y entonces la gente no puede dormir porque se le moja el colchón, se le daña el televisor, se le daña la nevera y se le daña todo. Mire, cuando me hicieron esa llamada y pusieron la cámara en la casa, la familia entera estaban con escobas sacando agua de la casa y el nivel del agua en la calle iba subiendo. Pero ahí mismo hay una cañada, la cañada de Bonavides, que estaba tirando agua y la gente no dormía, ni durmió anoche. Pero cada vez que viene un aguacero, la gente está preocupada por el nivel de inundación. De modo que una de mis preocupaciones es pedirle a las autoridades que resuelvan ese problema. Porque ahora el drenaje no fluye al río y el río está ahí mismo. Sin embargo, la calle actúa como muro de contención de las aguas y se le devuelve. ¿Y cuál sería la solución, Elpidio? Los ingenieros tienen que buscar una solución. Pero lo cierto es que cada vez que se nubla, allí todos están preocupados y esa noche no duermen. Por ejemplo, Meteorología anunció que las lluvias van a continuar hoy y mañana en el país y sobre todo en el Gran Santo Domingo, de modo que allí hay mucha preocupación con ese tema. Otro tema que me preocupa como legislador es la cantidad de estudiantes que no tienen aulas en la circunscripción. Por ejemplo, en Simón Bolívar faltan aulas, en Las Cañitas faltan aulas, en el 24 de abril faltan aulas, sobre todo para el nivel primario. Yo estuve haciendo gestiones para ver si las autoridades amplían la escuela La Salle, comprando más vivienda y entonces construyendo más aulas. Y estamos en ese proceso. Como legislador, yo voy a continuar apoyando a la comunidad educativa, apoyando a la sociedad de padres y amigos de la escuela para resolver este problema de falta de aulas en estos sectores de la capital. Elpidio, ¿y cuáles serían tus iniciativas si logras reelegirte de nuevo como diputado en las próximas elecciones?
Bien, una de las iniciativas es aprobar la reforma a la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. Yo tengo un proyecto de ley, lo estoy trabajando, porque la ley que regula la expresión y difusión del pensamiento fue superada por el tiempo y hay que actualizarla. Y entonces tenemos una ley que puede ser mejorada. Ahora, conjuntamente con el vocero Luis Enríquez, hemos sometido un proyecto de ley para derogar la ley que crea la Dirección Nacional de Investigaciones, la 1-24, debido a que varios de sus artículos violan la Constitución de la República. Te propongo que profundicemos este tema, pero luego de la pausa comercial. Sí. Vamos a comerciales. Nos acompaña en el día de hoy el diputado del PLD, Elpidio Báez. Yo quisiera que él tuviera la oportunidad ahora de profundizar sus consideraciones sobre la modificación a la ley del DNI. Vamos a ver. Sí, la ley que crea la Dirección Nacional de Investigaciones para sustituir el Departamento Nacional de Investigaciones tiene muchos cuestionamientos. Incluso el presidente de la República, por presión de la sociedad, sobre todo de la Sociedad Dominicana de Diarios y juristas expertos en la materia, el presidente designó una comisión y ya esa comisión elaboró un conjunto de propuestas y se le entregó al Poder Ejecutivo. En el Congreso estamos esperando que llegue esa iniciativa. Pero los primeros en someter un proyecto para derogar esa ley 1-24 fue el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Ese proyecto de ley fue firmado por el vocero Luis Enríquez y por mí, porque hay varios artículos que son inconstitucionales. Por ejemplo, el artículo número 11, que le da la facultad al DNI de solicitar información directamente al ciudadano. Y si el ciudadano no accede a darle esa información, entonces el DNI puede someterlo y tratar de que el tribunal le imponga una sanción consistente en prisión. Entonces todo eso es inconstitucional. Por eso nosotros entendemos que para que se ajuste esa ley a la Constitución, el artículo 11 debe incluir la obligatoriedad de pedirle a un juez, a través de un juez, cualquier tipo de información que el DNI requiera de un ciudadano que esté sometido a investigación. Resulta que ese artículo 11 fue aprobado, como yo se lo estoy diciendo, por la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas, que aprobó que el DNI no puede solicitar directamente a un ciudadano ningún tipo de información, sino a través de un juez. Y por eso nosotros estamos seguros que ese artículo 11 será modificado por el Senado de la República y por la Cámara de Diputados. Fíjese que esa iniciativa, que esa ley, ha sido atacada por 3 canales distintos. Fue atacada por el Tribunal Constitucional. Es decir, hay varias personalidades e instituciones que han depositado recursos ante el Tribunal Constitucional. La Sociedad Dominicana de Diarios le pidió al Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo tiene iniciativa de ley, le pidió que envíe ese documento ya consensuado al Congreso de la República, a las cámaras
Legislativa para que también reforme esa ley. Y en la Cámara de Diputados el proyecto que fue depositado por el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, de modo que con el tiempo esa ley, la ley 1-24, será reformada, será modificada para que esté conforme con la Constitución de la República. Elpidio, hay un tema ahora en debate en estos días en nuestra República Dominicana y se refiere al tema haitiano. Se ha estado insinuando y hay organismos internacionales que están proponiendo crear centros de refugiados para haitianos en República Dominicana. ¿Cómo tú ves esta situación? Es muy difícil, por no decir imposible, que en la República Dominicana tengamos de manera legal un centro para acoger refugiados haitianos. ¿Por qué? Porque la situación dominicana no es la misma de Estados Unidos en relación con Haití, ni es la misma en relación con Canadá con Haití, ni es la misma en relación con Francia con Haití, ni las pequeñas islas. ¿Por qué? Porque República Dominicana se independizó de Haití. Los dominicanos, en el 27 de febrero del 1844, no nos independizamos de España, tampoco nos independizamos de Inglaterra, y mucho menos de Francia. Nos independizamos de Haití porque Haití nos había invadido durante más de 2 décadas. Pero antes de la invasión del 1821, ya Haití nos había invadido en el 1805. Es decir, nosotros tenemos una situación de tipo histórica con Haití, de lucha en contra de Haití. Pedro Santana se convirtió en la figura histórica que es hoy, debido a que tuvo que tomar las armas y defender a la República Dominicana de Haití. Entonces la situación de República Dominicana es muy especial con relación a Haití. Por eso el Estado dominicano no puede acoger como refugiados a grupos de haitianos, porque la situación de Haití, económicamente, socialmente, a nivel de seguridad, es muy difícil. Entonces, nosotros tendríamos que acoger a la mayoría de los haitianos que viven en situaciones muy precarias, que viven en situaciones muy difíciles. La mayoría del pueblo haitiano está en condiciones de que lo acojan como refugiados. Pero República Dominicana no tiene las condiciones para acoger a los haitianos como refugiados. Y esto debe saberlo la ACNUR, y también tiene que saberlo la ONU, y también tiene que saberlo en sentido general la comunidad internacional. Ahí está el CARICOM. El CARICOM está interviniendo y está presionando para tratar de canalizar la solución a la deteriorada situación de los haitianos. Pero en República Dominicana, por razones históricas, por razones militares, por razones de seguridad, no podemos aceptar haitianos en condiciones de refugiados en territorio dominicano. Elpidio, te regalo el último minuto para que te despida de mi teleaudiencia. Agradecerle a usted siempre su amable invitación. Así es. Para compartir con usted y con la amplia legión de seguidores que usted tiene
en este programa y agradecer a la teleaudiencia que nos ha acompañado y pedirle que cada día confíen más en nuestro país, que luchemos por tener una República Dominicana cada vez mejor. Agradecemos a Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, por esta comparecencia aquí en nuestro programa Teleopina. Agradecerles a ustedes también que hayan estado con nosotros y esperarlos la próxima semana. Hasta entonces.